Segundo bloque en Sin Ánimo de Polémica. Sigue la polémica fuera del estudio. Sí, estamos con Rudolf Giuliani está acá, bueno. en contra. Y allá afuera que le Y acá dijimos. está Nelson Mandela. No. Bueno, Pero bueno, afuera le dijimos al doctor Ernesto Rossi y Alejandro Golza que por favor no teníamos detectores de metales ni guardia de seguridad, así que tengan cuidado. pero está bueno que se vea quizás lo que es el tratamiento de shock y el tratamiento a largo plazo en el tema de la seguridad. Bueno, y lo que hablábamos recién, perdón que nos vamos a tomar unos minutitos, pero también a veces hay mucha hipocresía en esto, porque cuando se plantea la necesidad de tomar medidas extremas, como a veces el tema de los controles excesivos, el cacheo de personas, los detectores de metales, la Uno va a la cancha restricción. a la cancha de fútbol y es cachado. Entonces, Por digo, eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Si se tomara una medida de ese tipo, ¿estarían a favor o estarían en contra? sí, Socialmente, ¿qué lo se primero que diría? tendríamos que sincerarnos seríamos nosotros los periodistas. A ver, qué postura tomamos, ¿no? Yendo al Pues clásico, somos en el clásico, ¿cuántos periodistas escuchamos diciendo que cuántos policías iban a poner para cuidar un clásico que no tenía hinchada visitante? Pero si no ponían los policías, ¿qué pasaba? Claro, seguro. Sin policías y sin nada, pero sí hay polémica en torno de por dónde puede llegar a pasar un puente que está en proyectos. Arquitecto Navarro, secretario de Planificación de la Municipalidad, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas Ustedes, noches, buenas bienvenido. noches. Bueno, Gracias. pregunta. ¿El puente es metropolitano? ¿Es una iniciativa metropolitana o regional? Porque me dijeron, ese es el pasa no pasa de esta discusión. Exactamente. Porque el motivo de la convocatoria, cuando Vialidad Nacional convoca una licitación pública, el motivo de carátula era conexión vial Santa Fe-Paraná. O sea, Santa Fe, entre paréntesis, provincia de Santa Fe, Paraná, provincia de Entre Ríos. Ese es el título. Y que es prácticamente el eje de la cuestión, donde uno tiene que, más allá del intendente ya ha dicho, si se llama una convocatoria para unir otros puntos de la provincia no hay inconveniente, pero el motivo de esta convocatoria era una conexión vial alternativa al túnel subfluvial Santa Fe-Paraná. Entonces, ya de entrada encasilla el abarcamiento del tema y del problema, independientemente de que los términos de referencia, para que la gente entienda, términos de referencia son las pautas que el proyectista tiene que buscar para determinar esa posibilidad de traza. Dentro de esos términos de referencia estaba que pase por el puerto, que saque el tránsito pesado del microcentro de la ciudad de Santa Fe, que responda a determinados tipos de pautas, ¿no? Entonces, al momento de colimar esa multiplicidad de opciones, bueno, tiene que responderse al pie de la letra esos términos de referencia, que del lado de Santa Fe estaban escritos de un modo, y el de Paraná complementariamente también tenía sus propias reglas de juego, que son las conveniencias y las oportunidades que buscaba la ciudad de Paraná. Y se encontraron con que el estudio de prefactibilidad o posibles trazas pasaba por lugares insospechados. La secuencia es la siguiente. Nosotros fuimos convocados por vez primera oficialmente a tomar conocimiento de esta definición. El estudio de las trazas comenzó primero por un total de unas 10, 11 opciones, de las cuales rápidamente la consultora que ganó esta licitación fue descartando por razones obvias, porque eran gruesas los motivos para el descarte. Finalmente, de un universo de 5 se fueron reduciendo, y al momento de tener que descartar, con un mecanismo de puntuación que también lo contempla el pliego, quedan finalmente 3. Dentro de las cuales, que también el intendente lo ha dicho, no es obligación ni tampoco es el rol del municipio definir trazas, porque para esto fue convocada la consultora, ni tampoco de Paraná. Sin embargo, hay un marco de sensatez, a veces que se hace difícil de explicar lo obvio, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son estas cuestiones que se tienen que respetar? Están escritas dentro de los términos de referencia. No se puede pensar en una traza, al menos para el lado de la lógica de Santa Fe, o del interés, vamos a decirlo, subcontinental. No se puede pensar en no pensar en el puerto, en el proyecto Nuevo Puerto, que estaba dentro de los términos de referencia.
Dentro de estos términos de referencia estaba el aprovechamiento de la mayor cantidad de recursos físicos, ¿no? O sea, ruta 168, desde el túnel a La Guardia. Ese tramo debía considerarse. Bueno, todas estas cosas fueron en la opción 3, que no es una definición de la ciudad de Santa Fe, sino que surgió dentro de esta gama de opciones que había encontrado la consultora. Estaba posicionada esta traza 3, que cuando nosotros la vimos dijimos, compartimos esto, porque esta alternativa contempla prácticamente todas las posibilidades que están enumeradas dentro de los términos de referencia. Ahora, hubo un cambio de postura de José Corral esta semana. Él decía, la 3 no, porque queremos sacar el tránsito pesado de la ciudad, pero entra por Facundo Quiroga hasta Circunvalación Oeste. No. El intendente siempre mantuvo, nosotros cuando conocimos de aquellas 10 u 11 opciones iniciales, la 3 nos pareció a nosotros la más conveniente. Primero porque podemos repasar por dónde pasa la 3, por dónde pasaría la 1, la 2, así como para... Sí, las más factibles. La 1 es una opción muy norte, que sale desde... Casi todas tienen como única alternativa de cruce sobre el río Paraná el puente aguas arriba del túnel, unos 3 kilómetros arriba, aguas arriba, que es un lugar geológicamente estable, tanto en una costa como en la otra. Entonces el gran puente, digamos, como si fuera el Rosario Victoria, sí, que uno conoce, bueno, estaría puesto ahí. Pero después el viaducto o terraplenes, que justamente esa es una de las ingenierías que se adoptarían y que son motivos para la debilidad de la topografía santafesina, que está muy a pelo de agua. Una decisión que se escape de algunos parámetros ya implica una altura de remanso, porque generan un embalse, estos viaductos que... Claro. Bueno, ya lo vimos con el Salado, ¿no? ¿Qué es lo que hace la 168 cada vez que crece? El río, en la 168, genera un embalse que aguas abajo de la 168 hay una cota hidrológica y aguas arriba y otra, claro, porque generan este enticamiento. Los puentes también, ¿no? Entonces, la traza 1, repaso, es una que desemboca prácticamente a la altura de la ciudad de Recreo, que es, digamos, tiene una... Saldría más o menos de Villa Urquiza, ¿no? De Cerrito, y cruza va por la costa entrerriana, desde Paraná hasta Cerrito, y después de ahí cruza prácticamente en línea recta hasta Recreo, y después a la altura de Candioti, más precisamente, y luego de ahí empalma con la 168 con la circunvalación, bajando por la costa del Salado, la costa santafesina del Salado, ¿no? Esa es la 1. La 2 es más o menos, describe el mismo periplo, pero más abajo, desembocando en el límite jurisdiccional entre Santa Fe y Recreo, que es calle Facundo Quiroga. Embocaría prácticamente a la altura ¿cómo se llama este barrio? Arriba de Guadalupe, delgada a unos 3.000 metros más o menos. El Chaquito, la zona de... Claro, donde cambia la jurisdicción de Santa Fe y Montevera. Bueno, seguiría derecho por ahí a través también de una autopista, pensar en una autopista, y primero pensar en que un puente cruce la laguna completa viniendo a campo traviesa a través de toda la isla, ¿no? Que también generando una obra de un impacto ambiental gigantesco. Y por otro lado, pensar en que uno podría llegar al tener una autopista planteada para tránsito pesado, con guardarrail, con New Jersey, a 3 metros de altura del terreno natural, porque todas las opciones tienen que salvar la cota de seguridad de una inundación milenaria, que está más o menos a unos 3 metros, 2 metros y pico arriba de lo que es la cota de seguridad de Santa Fe, que son 16 metros, 16,50. Entonces estaríamos hablando de una cota de 19, cosa que en Santa Fe no la tiene en ningún punto de su geografía. Santa Fe ciudad quedaría en una milenaria, quedaría bajo agua. Claro. Entonces, también esto genera una cantidad de preguntas enormes, porque decir, se está descartando la traza 3 porque no responde a esta cota milenaria, y se están tomando otras que quedarían como si fuera el lomo de una ballena en esa inundación. Pero por otro lado, en la diaria, vamos a suponer que no nos va a tocar a nuestra generación la milenaria. Supongamos que es el mejor de los escenarios y que tenemos una autopista que separa Santa Fe de Recreo.
donde todo el crecimiento urbano armónico que va teniendo la ciudad de Santa Fe y que se va completando con un trazado de calles manso, cuadriculado, con avenidas longitudinales que van llegando, le van dando esa gran conectividad norte-sur que va teniendo, y que pase una autopista de tránsito pesado por generando esta ruptura en el tejido, que es una ruptura que ya se zanjó cancelando el proyecto de la circunvalación norte hace 40 años, en la década del 60, cuando se proyectó. Finalmente, administrativamente se desactivó en la década del 90, pero fue un proyecto que se desactivó de entrada ya en aquella época, porque justamente es como tener a la General Paz o tener Avenida Alem. Todos los santafesinos experimentamos lo que pasa en Avenida Alem si yo quiero ir a la despensa que está en la vereda enfrente. ¿No? Ni hablar de si tengo a mi novia ahí, ¿no? O sea, dividido por una autopista en el medio de un tejido normal. O sea, en estas cosas Santa Fe y Recreo dividen sus límites por una calle, pero que es como que divide aquí habría un Vicente López y San Isidro, por decir una cosa así. Hay calles que cambian la jurisdicción, pero no hay un accidente geográfico antrópico generado por el hombre, ¿no? Entonces, el urbanismo ya no funciona más en esto de meter autopistas adentro de la ciudad, busca medidas mucho más armónicas. Ahora, ¿cómo se dirime esto? No, esto está en una instancia de debate. Nosotros esperamos que con esto se pueda llegar a introducir como una alternativa nuestra, ya la hicimos todos propia, los santafesinos, las instituciones la han hecho propia, y la traza 3 perdió por 1 centésima. Yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez que lo mandaron a rendir con un 5,99. No. Bueno, esta traza se fue a rendir con un centésimo menos que las otras 3. Entonces, lo que se está pidiendo es como un clamor ciudadano, el colectivo de la sociedad santafesina, productiva, deportiva, digamos, universitaria, escolar, está pidiendo esta inclusión porque todos sabemos lo que es la interacción con Paraná. Ahora, también Paraná nos ayudó mucho con esto de, muchachos, si no nos ponemos de acuerdo y empezamos a discutir. No, pero está bien, porque esa herramienta la tiene que dar la política. La política es la que tiene que encontrar estos resortes como para poder entenderse. Y la alternativa de Santa Fe es aguas abajo del túnel. Es la ruta 168 rediseñada, reproyectada. Sí le daría la posibilidad de hacerlo por etapas, ¿no? Porque uno ya la 168 la dispone. Como sabemos que esta 168 genera este embalse, habría que darle más, los ingenieros hidráulicos dicen, más transparencia. En el caso de una crecida máxima, bueno, que tenga más puentes que alivien la presión del agua y que pueda pasar más agua en esos momentos, ¿no? Pero, y tomaría a la altura de Colastine Sur, buscaría la ubicación del nuevo puerto, y después tiene sobre la mar Argentino, estaría la cabecera de llegada de esa alternativa, de modo tal de que el tránsito pesado salga de Avenida Alem y el 27 de febrero, que es una cuestión para nosotros importante, porque el cuello de botella está en el Puente Oroño. El Puente Oroño, cuando uno tiene los congestionamientos de los fines de semana para la carga y descarga de la zona de la costa, de Colastine Norte, Rincón y más arriba, el Puente Oroño es un cuello de botella que ahí no responde a la demanda que tiene vehicular local, digamos, el tránsito, no ya el pasante, sino el local. Entonces, descongestionarlo del tránsito pasante, generando este bypass externo, generaría, según los cálculos numéricos, porque también estos puentes hay que pensarlos con una proyección de 30 años, no es la demanda del hoy. No, otra ojalá consideración que esto no. Yo cuando escucho ese tipo de discusiones, y lo hablábamos incluso con algunos compañeros, y nos hace acordar, ¿te acordás cuando se debatía la traza del puente Santa Fe-Santo Tomé? Sí. ¿Y cuánto tiempo se perdió discutiendo si a uno quería leer y después en qué quedó? En la nada. Ojalá que no pase. Sin el ánimo de polemizar con esto. No, pero estamos así polémicos en los últimos 3 programas. Pero, no, porque también esta alternativa, la alternativa sur, que es la 7, o la 1, que es la extremo norte, tienen 125 kilómetros. Es insensato. ¿Cómo explicar lo obvio con esto? Decir, es un puente que aleja. Entonces,
Y por otro lado, una traza sur con la gran interacción que hay, aquellos que vivimos la vida universitaria sabemos lo que es la cantidad de alumnos que tenemos que son de Paraná, o la cantidad de estudiantes santafesinos que van a estudiar a Paraná o que vienen para acá, pero que esa interacción, nosotros estamos en la alegre suposición de que el túnel subfluvial va a existir siempre, o que nunca va a salir de servicio siquiera una semana para mantenimiento, o que nunca va a haber un accidente adentro del túnel y quede cancelado por 2 días porque no quedó trabado un camión cruzado de adentro. Si fuera así, Santa Fe y Paraná quedan sin conexión. Sí. Sería más o menos como viajar hasta Victoria. Sí, o irse a San Francisco de Córdoba desde acá, ¿no? Ingeniero Navarro, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa muy cortita. Sí, arquitecto. Es arquitecto. Bueno, a uno le dije. En la facultad después si no le van a decir. El arquitecto Navarro, gracias. Saborearnos.